Value Investing FM, episodio 227. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web academiadeinversión.com. Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Hacia el Danubio, rey de Godás Academy y emperador de Godás Research. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Te animo a hacer el curso gratuito en godasresearch.com. Y esta semana tenemos a otro de nuestros maravillosos invitados que todo el mundo adora. Y además, sucede una cosa, y es que creo que es la primera persona que viene ya 3 veces, si no me equivoco, creo. ¿O hay alguna otra? Pablo Martínez estuvo 3 veces. Correcto, él estuvo 3. Y creo que poco más. O sea, que está en una lista muy selecta de invitados. Sí. Bueno, antes de presentarlo, obviamente, el warning. Sí, un warning muy breve, que es que el día 30 de junio, 30 de este mes, estarán en Coruña Marga Rigasait, Gabriel Colominas y David Zaguirre presentando los fondos Koala, Panda y Japan Deep Value. Será una presentación a las 7 de la tarde en el Hotel Esperia Centro. Así que si os interesa, tenéis en las notas del programa para apuntaros, es 100% gratuito. Y yo allí estaremos Lucía y yo. Y bueno, yo creo que pasaremos un buen rato y luego al final habrá unos pinchos, que tampoco están mal. Eso siempre suma. Así que, pues eso, quien quiera apuntarse, allí nos vemos. Eso es lo que de verdad importa. Los pinchos. Dicho lo cual, no necesita mucha presentación, así que es que directamente no lo tenemos aquí ni anotado. Tenemos con nosotros esta vez de vuelta a Emérito Quintana. Bienvenido, Emérito. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a los dos. Tenéis que poner ya como en el hormiguero una taza de platino de la tercera visita, la cuarta visita, a los que vienen varias veces. No es mala idea, la verdad, no es mala. Si alguno, obviamente no hace falta presentarlo, todos sabéis quién es. Y tenéis los capítulos donde ya apareció que fueron el número 76 y 146. Y aquí estás, en el 227. La verdad que locura, ¿eh? Muchos años llevamos aquí. Ya, jolín, lleváis ya. Yo cada vez que lo veo y veo el número, digo, madre mía. Sí, la verdad no había parado a pensarlo y, joder, madre, es que 220, la verdad es que es muy locura, ¿eh? La verdad es que pensarlo y, Dios mío. No, ole por vosotros. Yo además quería empezar diciendo, es que me dio muchísima rabia no ir al evento de este año porque fue una pena que ya haberles dicho a los de Liberian Value que este año se llamaba Ideas con Valor que sí y no haberme podido quedar más días en Madrid porque estaba muy, muy junto. No pasa nada. En el año que viene contamos contigo. Eso sí, te avisamos con más tiempo. Me gustó. El primero, el de 2020, yo me lo pasé genial porque era, pues eso, como más desenfadado y más cercano y con la gente allí que nos conocíamos. Y a mí me gustó mucho el rollo que hubo y que se creó y las tesis de aquel año. Así que quería repetir, pero bueno, una pena. Para la próxima. En la edición 2023, que tenemos que empezar ya a organizarla, ir poniendo fechas, pero febrero-marzo será, porque también es una mala época, la de junio, porque la gente tiene bodas, bautizos, comuniones, eventos de todo tipo, vacaciones, así que sí, hay que empezar a organizarlo y contamos contigo. Sí, yo no había ido a Madrid hasta desde 2020, no había vuelto, pero fue nada, ir y venir para el evento ese. Que fue una pena porque solo dejaban 10 minutos a las tesis, claro, había muchísimos ponentes. Y bueno, la empresa que expliqué como merecía la pena explicarla con calma, pues luego en el canal de YouTube la he explicado en 1 hora y así ya me he quedado tranquilo. Maravilloso.
Dicho lo cual, la primera pregunta es la que todo el mundo se está preguntando. ¿Cómo ves la situación actual de la economía? La situación macro. Pues, eh, pues veo bastante pánico, ¿no? Eso suele ser bueno, pero nunca sabes si es suficiente pánico o si la realidad merecería más pánico. Pero bueno, uno ya se acostumbra a mantenerse tranquilo. Veo, pues, por lo que vemos todos, ¿no? Subidas de tipos, subidas de inflación, cuellos de botella. eh, y, y bueno, o sea, yo lo que veo es que todo el mundo está ahora bastante de acuerdo en que la inflación está desbocada, los bancos centrales se asustan y están subiendo los tipos de interés o intentando controlar las expectativas, que es lo que ellos quieren, ¿no? Pero y hay gente que dice, bueno, pues nunca se ha conseguido controlar la inflación si no se suben los tipos por encima de la tasa de inflación, ¿no? Tendrían que estar ahora al 7, al 8, al 10% los tipos de interés, ¿no? O al 20%, ¿no? Como hizo Volcker en los 70, los 80, para controlar la inflación. Pero claro, se nos olvida que cada situación es diferente a la anterior, que ejemplos de cosas macroeconómicas hay pocos. Igual si quieres buscar exactamente un periodo en el que pasó algo parecido, pues te tienes que ir 50, 70 años atrás y tampoco es perfecto. Y, por ejemplo, hablando de los 70, pues no es lo mismo que Estados Unidos tenga un déficit del 2% y 30% de deuda sobre PIB, a ahora que la deuda sobre PIB es el 120%, el déficit de este año no sé si va a ser el 7% o algo así, y que estén todas las personas, las familias, las empresas endeudadas y que quieran subir los tipos al 4, al 5, al 7, al 10%. O sea, no quiebra todo, ¿no? Entonces es mucho más difícil que controlen la inflación. Yo veo más probable que los tipos reales sigan siendo negativos y que, aunque suban tipos, no puedan subirlos todo lo que haría falta para controlar la inflación. Pero bueno, esas elucubraciones así macroeconómicas tampoco creáis que les doy yo mucho peso, aunque haya estudiado mucho de teorías del ciclo y tal. Eh, Pesan más las tesis concretas y pesa más eh, no sé, pesa más la paciencia. Porque cada año hay una preocupación nueva y un pánico nuevo. Me estoy acordando del recesiómetro que tenías montado. Sí, Además sí. era muy interesante. ¿Ya lo sigues actualizando o no? No, a ver, lo dejé de publicar porque era un peligro, porque a la gente le encantan las respuestas rápidas a preguntas complicadas. Sí, sí, De, totalmente. va a haber, ¿qué dice qué dice el recesiómetro? ¿Hay probabilidad de recesión o no? Tal, quiero que me lo digas o quiero que me lo, que, pues eso, quiero que me digas cuándo vender y cuándo comprar. Y no es lo mío. De ahora entro, ahora salgo, ahora tengo 100% de liquidez, ahora lo invierto todo. Así que lo dejé de compartir y también lo dejé de calcular. ¿Y cómo ves la situación de los mercados? Ahí sí que ves más pánico. Bueno, tú estás invertido al 99%, creo, ¿no? Sigues... Sí, 98, 99, hallando que sí. O sea, estoy invertido casi al 100% y con los límites de diversificación también casi al límite de la regla 5, 10, 40, que es lo lógico, ¿no? Cuando ves cosas muy claras, se concentra la cartera de forma natural. Se pone más peso en las que están más claras o se reduce el número de posiciones. Luego, cuando tengo ideas que me gustan pero que no destaca ninguna sobre la otra, pues aumenta un poco el número de empresas. Pero ahora hay 27 empresas, puede que 26 dentro de poco, y medio fondo son las 10 primeras. Y como hay muchas que pesan más del 5, pues ahí anda la diversificación al límite. Pero sí, o sea, estoy contento porque las empresas que ya conozco de hace años y que tengo muy claras las valoraciones, pues están eh, más baratas. Que esto no quiere decir que haya tocado fondo el mercado, ni mucho menos, ni lo pretendes anticipar. No, eso nunca se sabe. Eso te puede salir bien o te puede salir mal. Yo recuerdo en marzo de 2020
que sí, tuve la suerte de que había más liquidez porque entraba dinero y a veces pues estoy un tiempo sin decidir dónde ponerlo. Y había más liquidez, pero la invertimos igual a mediados de marzo. Y salió bien, pero te podía salir mal y no era la intención hacer timing. La gente me decía, bueno, pero deja algo de pólvora, ¿no? Para por si cae todavía más la cosa, porque yo creo que va a ir todo a peor y tal. Y no es lo mío. Si he hecho los deberes y tengo las valoraciones claras y creo que la inversión es buena para conseguir el objetivo a largo plazo de rentabilidad y tal, pues se invierte y punto. Y no ando jugando con el sentimiento. Dentro de 3 meses la gente se va a dar cuenta de que es todo peor de lo que parece y entonces va a caer todo. No es lo mío. Y además es que con el valle no vas a acertar nunca, ni con los picos. Así que si yo lo veo claro, las valoraciones empresa a empresa, estamos invertidos. Que yo creo que es lo que tiene que hacer un fondo de inversión, estar invertido, vamos. A no ser que no tengas ninguna idea a largo plazo clara, que veas que vas a conseguir rentabilidad, tienes que estar invertido. Que tampoco es el fondo, el mercado en mayúsculas, ¿no? Con todas sus empresas. Es un grupo muy pequeño, o un rebaño, como digo yo. Es un rebaño de 20 y tantas empresas que las 10 primeras es medio fondo. Pues es ese grupo de empresas. Una de las empresas que está en este top 10, que digamos que está recogiendo doble negatividad del Bitcoin en general y negatividad de la empresa, incluso se está hablando de un posible margin call, es MicroStrategy. ¿Cómo ves la situación de MicroStrategy? ¿Estás tranquilo con la compañía? Porque en Twitter, yo no la he seguido ni la he analizado, pero veo bastante pánico en general. Sí, MicroStrategy estoy tranquilo, pero es verdad que ha pasado de todo con ella. Yo me recuerdo cuando empezamos a invertir en 2020 en MicroStrategy, que Bitcoin estaba en $9,000 cada Bitcoin, pues por aquel entonces todavía no había casi ETFs, ni de futuros, ni de nada. No había forma de exponerse a Bitcoin, digamos, en los mercados financieros regulados. Y fue haciéndose cada vez más conocida y empezó a subir Bitcoin cada vez más y llegó a valoraciones absurdas. Yo recuerdo, no sé si fue febrero o marzo de 2021, sí, se puso como en 1.100, hasta $1.300 por acción, creo recordar. Y yo con MicroStrategy siempre hago lo mismo. Valoro el negocio de software y más lo que valga Bitcoin aparte y menos las deudas y la estructura que tengan. Y por aquel entonces era una barbaridad. O pagaba el triple de lo que era mi máximo por el valor del negocio de software, o es como si estuviese comprando Bitcoin a $150,000 cada uno. Es decir, no tenía sentido. Igual que cuando compramos en 2020 tenía sentido y me gustaba, en esos meses no tenía ningún sentido la valoración. Así que la vendimos por ahí en $1.200 por acción. Y luego cuando volvió a corregir y ya la capitalización era un porcentaje mucho más alto de Bitcoin y entraba dentro de lo razonable, con el valor que le doy yo al software, pues volvimos a invertir hasta ahora. Hasta ahora que se ha desplomado pues hasta los 140, 150, $170 por acción, que es prácticamente como estaba en 2020, cuando empezamos. Pero ha cambiado la situación, porque ahora es más lo que vale Bitcoin que su capitalización, pero tiene deuda y es lo que le preocupa al mercado. Lo que dice es que todo Twitter está, pues eso, troleando a Michael Saylor y que si se va a arruinar, que si la empresa va a quebrar, que si está esperando a los $21,000 por Bitcoin para que haya una liquidación forzada y tenga que vender todo y entonces Bitcoin caiga aún más y entonces todo se derrumbe y tal y cual. Y me recuerda un poco a Tesla en 2018, porque tú vas siguiendo las calls trimestrales con calma y te vas leyendo las cosas y luego ves lo que ponen en Twitter y no tiene ningún sentido. Yo creo que lo más importante es diferenciar margin call de liquidación forzada. Ellos tienen, por un lado, sus deudas, una deuda senior y otras deudas convertibles,
que no hay ningún peligro de que tengas que vender nada para pagar los intereses. O sea, da igual lo que caiga a Bitcoin. Pero luego, por ser un poco innovadores y por probar un producto nuevo, hicieron también un préstamo que de 200 millones o algo así, creo que es, respaldado como colateral el propio Bitcoin. Y entonces, si llega a caer hasta un punto el valor de Bitcoin, pues tenían que aportar más. Entonces, en la call, creo que fue la del primer trimestre, le dijeron, oye, ¿y este préstamo, que es pequeño, ¿no? Sobre los 4.000 millones y pico, pues 200 millones. En este préstamo, ¿cuánto tendría que caer Bitcoin para que tengas que aportar más colateral que el que aportaste cuando contrataste el préstamo? Y dijo el CFO, pues hasta 21.000 dólares y pico. Pero no pasa nada porque tenemos 95.000 Bitcoin libres de cualquier requisito, de cualquier deuda, que no es colateral de nada, que podríamos aportar sin problemas. Hasta que baje Bitcoin hasta 3.000 dólares o así. Y si no vale aportar todos los Bitcoin en ese punto, pues aportaríamos más cosas como colateral. Pero ese pequeño comentario, esa parte de la transcripción de la call, pues la gente dijo, en 21.000 dólares en MicroStrategy quiebra. En 21.000 dólares MicroStrategy tiene que vender todos sus Bitcoin. Liquidación forzada. Entonces, bueno, pues es una mala interpretación de la que te puedes aprovechar. Hemos estado comprando más estas semanas porque no es así. Claro, es un colateral, pero, o sea, tú A puedes ver, aumentar ¿es el un margin colateral. call? ¿Es un margin call de ese préstamo pequeño? Técnicamente sí, pero puedes aportar muchísimo más. O sea, no hay ninguna liquidación forzada, ningún problema de solvencia. Mientras sigas pagando tus intereses, que es lo que debes, sigas cumpliendo con tus compromisos financieros. Los intereses son muy bajos porque se endeudó cuando los intereses eran bajísimos, al 1 y pico. Una deuda convertible está a 0 incluso. Se endeudó con los tipos muy bajos. O sea que eso está bien hecho. Pero obviamente son intereses que empiezan a ser una parte importante del flujo de caja operativo del negocio de software. Pero bueno, el negocio de software tiene una retención del 95%, cada vez más parte es en la nube de forma de suscripción y es bastante estable. Es verdad que si se derrumbase el negocio de software y cayese el flujo de caja hasta el punto de que no puedan pagar los intereses, pues eso sería un problema. Pero eso en cualquier negocio, entiendo. Como cualquier negocio, claro. Pero hasta entonces yo creo que tienen margen de seguridad, vamos. ¿Qué parte de la valoración es para ti el negocio de software y qué parte es el Bitcoin en sí? Pues yo el negocio de software lo valoro entre 1.000 y 1.500 millones, más 1.000 millones. El negocio de software, o sea, les está pasando un poco de todo. No solo es el Bitcoin y la volatilidad que genera en la contabilidad, sino el negocio de software. Y por aclararlo, lo de la contabilidad también es interesante porque a veces también se ve en Twitter, pues MicroStrategy este trimestre ha perdido no sé cuánto. Y lo que ocurre es que ahora mismo la contabilidad no puede ser peor para las empresas en cuanto a Bitcoin, porque Bitcoin se pone en el balance como un intangible perpetuo y el criterio de deterioro es muy agresivo. Pues no sé, yo recuerdo aquí en España, cuando trabajaba en la aseguradora, que cada trimestre tenía que hacer el criterio de deterioro de toda la cartera, ¿no? Y dependiendo de si se había consolidado un deterioro o una minusvalía latente más de 18 meses o si había caído más de un 40% sobre el valor de adquisición, pues contablemente se deterioraba o no se deterioraba y pasaba por pérdidas y ganancias. Pero en el Bitcoin, en la contabilidad americana, el criterio de deterioro es que si ese activo ha bajado por debajo del valor del precio de adquisición, aunque sea durante un segundo, esa minusvalía la tienes que pasar por pérdidas y ganancias. Es decir, el precio mínimo de Bitcoin en el trimestre por debajo del valor de adquisición
tienes que pasar la diferencia por pérdidas y ganancias. O sea que es, digamos que lo peor y te distorsiona mucho los resultados, las pérdidas y ganancias. Es bueno porque, bueno, todas esas pérdidas Claro, como empresario, como dueño de la empresa, te conviene, porque pagas te menos conviene impuestos. por el lado de los impuestos, claro, para compensar el resto de beneficios. Dices, pues mira, mejor, así dejo impuestos para el futuro y más impuestos para el futuro. Y no es que sea una pérdida realizada ni que tengas pérdidas en el negocio, simplemente es una minusvalía que has tenido que reconocer. Y si luego el valor se recupera hacia arriba, hasta el valor de adquisición o por encima, no genera beneficios. Se queda todo como plusvalía latente. O sea que tienes ahí unas pérdidas contables enormes, pero luego igual se ha recuperado el valor y tienes una plusvalía latente gigantesca con su impuesto diferido. Vale, pues muy bien. Eso hay un proyecto para que cambie y tal, y se contabilice a nivel de patrimonio a valor razonable, pero de momento es así. Así que las pérdidas, pues, enmascaran la parte del negocio de software. Y encima, el negocio de software está en una transición a la nube. Porque antes, cuando llegaba una empresa y te compraba algún producto, pues de golpe te pagaba por la licencia, por lo que fuese, y luego cobrabas tú por el mantenimiento. Entonces, por facturación pasaba mucho más dinero que si empiezas un contrato de suscripción en la que el año 1 pues es muy poca facturación, aunque el valor presente del contrato que acabas de firmar sea más. Vamos, que la contabilidad es un desastre. O sea, hay muchísima diferencia entre la realidad contable y la realidad empresarial. Por el criterio de deterioro de Bitcoin, por el valor de Bitcoin, por la transición a la nube del negocio de software, por todo. Pero bueno, si uno ve un poco la realidad del flujo de caja anual del negocio de software que está pasándose a modo suscripción, pues eran unos 100, 110 millones al año, que bueno, pues ya digo que es algo nicho y que tienes competencia de Microsoft y de otras empresas, pero que tienes bastante retención y puedes tener herramientas bastante imbuidas en el día a día de las empresas con bastante recurrencia. Entonces, 10, 15 veces ese flujo de caja operativo lo veo razonable. Más el valor de Bitcoin menos todas las deudas que han adquirido para comprarlo. Entonces, tampoco es tan difícil de valorar. Y otra que ya mencionaste también, que también genera mucha controversia, es Tesla. ¿Cómo ha ido Tesla desde la última vez? Pues, ¿cuándo hicimos el último podcast juntos? 146, pues hace, ponle, 2 años, más o menos. Un claro, poco pues menos. desde 2020, pues lo ha hecho muy bien, claro. O sea, nosotros empezamos a invertir en Tesla en 2018 y ahora vale pues 15 veces más o llegó a valer 20 veces más. Aunque lógicamente como me saltaban los límites de diversificación, pues tienes que ir ajustando la valoración, porque si no sería ahora Tesla el 50% del fondo, ¿no? Y no te lo permite la CNMV. Pero en Tesla, la verdad es que he ido, aunque valga mucho más, o aunque cotiza mucho más, he ido ganando cada vez más convicción. O sea, que estoy cada vez más tranquilo. O sea, estoy mucho más convencido ahora que en 2018. Aunque la cotización sea mucho más elevada. Y obviamente la contabilidad ahora es distinta, ¿no? Porque en 2018 estaba en ese momento en el que los flujos de caja todavía eran negativos y muchos decían que o no se podía valorar o iba a quebrar o la valoración era exagerada. Cuando cotizaba pues a 40.000, a 50.000 millones, que ya se hacían esas comparaciones de la capitalización por coche producido es una barbaridad, ¿no? Vale más una imagen que 1000 palabras. Y te ponían el típico gráfico de capitalización por coche producido frente a Renault, frente a BMW, frente a Volkswagen y cosas así. Pero yo creo que es de las tesis que más tiempo me han llevado, junto con Bitcoin y Brookfield, porque es constante, es una vigilancia constante y yo me trago al día
un montón de vídeos desde los típicos canales de YouTube que te hacen un poco un resumen de las noticias del día sobre Tesla, hasta vídeos de gente que prueba el full self-driving, el autopilot, o vídeos de ingeniería o despieces de Sandy Munro, o mil historias. Entonces ha sido no sé, habrá miles de horas acumuladas en estos 4 años, una vigilancia constante. Pero bueno, como me gusta, pues no es trabajo. Pero ya digo que la convicción es máxima y está pues o la primera o la segunda del fondo, siempre compitiendo contra Brookfield. Pues un mes sube una más que otra y se convierte en la primera, o luego cae y se convierte en la segunda. Entre la primera y la segunda posición de Numantia, un 8% o así del fondo. Yo ya te comenté que probé el coche y es como pasar de un Nokia 3210 a un iPhone. O sea, es la misma sensación. O sea, nada que ver. Yo sigo con el mío, parece que vuelves a la edad de piedra, con mi Golf 7, a un Tesla. Es que... Yo estuve en uno también ahora en Sevilla. Y no es que había solo sobre Tesla, o sea, las cosas que van sacando, o sea, los análisis y vídeos y pruebas de Rivian y de los nuevos coches de las empresas tradicionales y tal, yo también lo veo todo. De hecho, mira, esta tarde a las 8:30 o así, hay una presentación aquí cerca donde vivo yo, en Santander, en la Mercedes, porque van a presentar un coche eléctrico nuevo y tal, va a estar bien la alcaldesa de Santander y tal, y bueno, me acercaré a ver de qué va. Pero yo recuerdo en 2017, 2018 también darme una vuelta por los concesionarios y investigar y preguntar a gente de concesionarios, ingenieros y tal, de todo. Y era bastante curioso porque por aquel entonces es un poco como ahora, que los concesionarios, de cara a que vengan los políticos y los reguladores y los créditos, para los créditos y tal, pues sí que ponen por delante los coches eléctricos, pero luego de cara al cliente te los esconden. Quizá habrán menos, ¿no? Porque se han dado cuenta de que espabilan o mueren, pero llegan muy tarde. Y los concesionarios, pues sí, te los ponían en una esquina en plan de somos modernos y necesitamos fabricar los suficientes eléctricos para mantener las multas a raya, pero no les interesa a los concesionarios, sobre todo, a mí me lo reconocían. Dicen, mira, me decía uno, no puedo decir el nombre, pero que también es inversor. O sea, conoce mucho el sector del automóvil, ¿no? Y me decía, mira, las empresas de coches no ganan dinero vendiendo coches. Esto en los resultados, en las cuentas, no lo verás nunca separado exactamente la fabricación de coches del resto del negocio. Pero no ganan dinero vendiendo coches. Ganan dinero con la postventa, ganan dinero con los préstamos para comprar los coches, con el mantenimiento, con los reemplazos, las piezas y todo eso. No solo los fabricantes de coches, sino los concesionarios, que está todo subcontratado y no tienen ya ningún poder para controlar su destino. Entonces, el truco es tener muchos coches ya vendidos, vender muchos coches al año y tener una flota a la que les traes en mantenimiento, piezas y préstamos, sobre todo. De ahí que muchas se hagan financieras y tal y cual. Pero nada más. Entonces, cuando esto cambie, se derrumbarán y quebrarán de la noche a la mañana. Y luego vendrán los estados a rescatarlas y tal, pues como en el 2008. Pero también es verdad que hasta entonces gracias a eso ha sido una ventaja para ellos, porque si Volkswagen, por ejemplo, tiene ese modelo de negocio, tienes una flota enorme de coches y no ganas dinero fabricándola, pero como tú tienes economías de escala, pues puedes tener un margen negativo bajo y luego ganar por el resto del negocio, pues ¿quién va a competir contigo? Tú eres una startup de coches que todavía no has ganado economías de escala y no consigues distribuir tus costes fijos y resulta que la competencia fabrica a pérdidas. ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Vender un coche nuevo carísimo como una startup fabricante de coches? Pues ¿quién puede afrontar? ¿Para quién es asequible un coche de 80.000 euros, ¿no? De 100.000? Para muy poca gente.
y muy poca gente no consigue, y con muy poca gente no consigues ganar volumen y escala y distribuir tus costes fijos, así que es imposible, ¿no? Las que están son las que están. Por eso durante décadas no ha habido fabricantes de coches nuevos. Entonces, bueno, y por eso todo el mundo creía que Tesla no lo iba a conseguir, porque las 1000 anteriores no lo consiguieron, o sea, también tenía su sentido. Pero si consigues fabricar un producto muy deseable y lo suficientemente asequible y ponerte en flujo de caja positivo, en volumen, pues eres uno entre 1.000.000, ¿no? Lo has conseguido, pero los que están detrás lo tienen muy difícil y los tradicionales, pues están en una situación muy frágil. Entonces, yo ahora mismo no veo competencia para Tesla y la veo en mejor posición que nunca y veo muy difícil invertir en cualquier otra empresa fabricante de automóviles a cualquier precio, porque no lo tienen nada fácil. O sea, si no te has pasado a la fabricación de coches eléctricos y estás en flujo de caja positivo, es decir, nadie, porque los eléctricos de las empresas tradicionales pierden dinero, todos, y no tienes una solución para conseguir con el hardware del coche actual conducción autónoma en el futuro, veo muy, muy difícil no quebrar. Entonces, ahora mismo para mí, de las empresas de fabricación de coches antiguas y de las nuevas, salvo alguna china quizá, es Tesla o nada. Es como una categoría aparte para mí. ¿Y cómo ves el futuro de Tesla los próximos años? Ya se está abriendo camino. ¿Cómo ves los próximos años de Tesla, los próximos 5 años, por decir algo? O 10, si quieres hablar más a largo plazo. No, o sea, tienen... De aquí a 5 años yo creo que está bastante claro la evolución de las ventas puras del hardware, ¿no? De fabricación de coches y de baterías por las fábricas que ya están construidas y tardarán en ponerse en velocidad de crucero, y por las siguientes que harán. No se sabe muy bien dónde, si pondrán la nueva en Indonesia y otra en Canadá o en donde sea. Pero bueno, fábricas nuevas está bastante claro que pueden hacer y cada vez son más eficientes y mejores, tanto con el dinero que necesitas por coche fabricado como en la tecnología para fabricarlos. Así que en cuanto a millones de coches fabricados, yo lo veo bastante claro en los próximos 4 o 5 años cómo irán pasando de 1,5 millones, 2 millones, 2,5 millones, 3 hasta 4 millones. Lo veo bastante claro el futuro de coches fabricados al año. De Model 3, de Model Y, de Cybertrucks, de camiones, de Roadsters y del modelo nuevo a partir del 2024, que todavía no se sabe mucho de él, que se supone que está pensado para que sea autónomo directamente y para que sea mucho más barato. Pero con los modelos que tienen actualmente, hasta los 3-4 millones de fabricación al año, lo veo bastante claro. Y eso, cada vez más eficiente y cada vez más rentable, por el ritmo de innovación y por la cultura que tienen a nivel de la fábrica. Porque lo interesante es la fábrica y la inteligencia artificial de la fábrica, no tanto el coche o los productos. Pero bueno, eso es para tema aparte. Y luego lo que veo cada vez más claro es el tema de la conducción autónoma, que uno cuando ha estado ya 4 años viéndose casi a diario vídeos del autopilot y luego de la beta, pues tiene una sensación bastante buena de la evolución, ¿no? Del ritmo de evolución y de las intervenciones por kilómetro y de las capacidades que tiene y que puede llegar a tener. También, como sigo mucho el tema, pues eso, de la inteligencia artificial y de los distintos modelos de inteligencia artificial y cómo va avanzando el tema, pues te puedes hacer una idea del progreso. Hay incluso, ya como hay mucha gente con la beta, hay incluso páginas web en las que la gente agrega sus datos y te ponen, oye, pues he tenido una intervención
normal, sin peligro, al de 50 kilómetros. O he tenido una intervención crítica cada 100 kilómetros. O me falla aquí, me falla allá. Este youtuber que hace pruebas con giros a la izquierda sin protección, o como el Tesla intenta utilizar la mediana o no utilizar la mediana, o rotondas complicadas. Pues eso, te vas haciendo una idea no de la situación actual, que obviamente no se puede conducir solo y tiene que estar vigilado, sino del ritmo de cómo evoluciona. Y como eso es algo muy importante que cambia los economics de la empresa por completo y el valor de cada coche producido y en producción, pues es importante de vigilar, muy importante. Te cambia el valor del coche, te cambia los márgenes de la empresa, que empiezan a ser márgenes de software, y te cambia la valoración en órdenes de magnitud. Así que los próximos 5 años, ya digo, lo más interesante será el aumento de producción de baterías y de coches y los cuellos de botella que se encuentren por el camino, y ahí empiezas a ir sobre todo te vas hasta las materias primas, porque el cuello de botella es los gigavatios hora de producción de baterías, y el cuello de botella de las baterías son las materias primas, y el cuello de botella de las materias primas es el tiempo de los permisos de nuevas minas, básicamente, sobre todo del litio. Así que eso será interesante ver cómo lo van sorteando. Obviamente lo tienen en cuenta y se van hasta los contratos con las mineras y intentando a nivel tecnológico ayudar a las mineras lo máximo posible para intentar aumentar la producción para los próximos 5 o 10 años. Y a partir de dentro de 5 años hasta los próximos 10, lo más interesante será ya el tema en inteligencia artificial, tanto la del coche como la del robot. Y ahí entramos ya en que el software empezará a pesar más que el hardware en la valoración. Adrián, ¿cómo ves lo del litio? Litio, yo es una tesis que sigo diciendo. Es cuestión de tiempo de cada vez ver más a las empresas de automóvil todas metidas en minas directamente, a través de joint ventures y cada vez una colaboración más estrecha para este abastecimiento. Y sobre todo, principalmente en litio, diré sobre todo en litio y níquel, es donde más posiblemente se vaya a ver. Sí, la verdad es que si eres un fabricante de coches que quieres crecer mucho en el futuro y te das cuenta enseguida de que el cuello de botella es la fabricación de baterías anual y las materias primas. Entonces, si quieres tener el control de tu futuro, tienes que meterte a esas cosas, hacer acuerdos con ellos y contratos a largo plazo e intentar buscar tecnologías nuevas, intentar incentivar que inviertan. Les tienes que decir, oye, yo voy a tener esta demanda y este crecimiento, así que ponte las pilas ya para conseguir permisos, que yo te compro todo el litio y todo el níquel que produzcas, todo lo que haga falta. Entonces tienen que incentivar esa inversión y quizá también presionar desde el punto de vista regulatorio, porque a veces los permisos llevan muchísimos años. Entonces va a haber una escasez de oferta muy importante. Y luego a nivel tecnológico, pues ya sabemos, ¿no?, que la creatividad humana pues también pesa mucho, y si hay cuellos de botella insalvables por permisos o por lo que sea en alguna materia prima concreta, pues se incentivará la búsqueda de alternativas. En cuanto al litio, por ejemplo, ya hay algunas baterías experimentales que en vez de usar el litio, pues usan sodio. Y sodio hay pues a patadas en la corteza terrestre, ¿no? Hay muchísimo más. Tienes algunos problemas todavía de densidad energética o sea, de energía específica y de alguna cosa más, y de ciclos. Pero bueno, si hay muchísimo problema con el litio para escalar, pues vete tú a saber si en el futuro no tenemos las baterías con el sodio como ion y con hierro en vez de níquel, ¿no? Que esas ya las tenemos, las de ferrofosfato. Pero vamos, que está aumentando mucho la búsqueda de alternativas en cuanto a materias primas, para que se usen las más abundantes. Cambiando de tema, pero no cambiando mucho de opinión del mercado, está Meta, que es otra que el mercado
digamos que está castigando duramente, quizás de las FANG la que más, que ha caído en el entorno de un 50% o incluso más ahora, que debe estar hoy sobre 160 o así. Yo la verdad es que he aprovechado también para comprar y la verdad es que sorprende un poco la valoración. Sí que está teniendo algunos problemas, pero bueno, el mercado es, si Benjamin Graham hablaba de la bipolaridad de Mr. Market, con Mepta es que unas veces solo mira lo bueno y ahora yo creo que se está centrando en lo malo. No sé cómo lo ves. También la tienes en tus principales posiciones, ¿no? En el top 5. Sí, no sé si es la tercera o la cuarta. También la tenemos desde hace muchos años, creo que desde 2017, desde el principio. Y ha pasado de todo, sí, ha pasado de todo con Facebook o con Meta ahora. La verdad es que ahora me sorprende mucho la valoración, porque si uno hace sus ajustes y dice, bueno, ¿cómo estaba esto? eh, ¿Cómo estaba el negocio el año pasado o este año? Y sin todas las inversiones que están haciendo en lo del metaverso y tal, y descuentas la caja y dices, jolín, me estás dando esto a nada, a 10, 12 veces beneficios creo que eran. Pues se está valorando como si, no solo como si lo del metaverso fuese inversiones que sean un pozo sin fondo, no sé, como si fuese quemar el dinero, sino como si el resto del negocio fuese a morir en breve. Entonces, bueno, yo no creo que sea así ninguna de las dos cosas. Es verdad que la publicidad es cíclica, ¿no? Y mucha parte de la publicidad de Facebook y de Instagram son pequeñas empresas y puedes seguir los costes por mil y puedes seguir las estadísticas muy fácilmente y puedes vigilar si sigue siendo una opción rentable para los anunciantes, que para mí eso es clave. Para mí es clave que, que la experiencia del usuario sea sostenible, es decir, que no sea un atracón adictivo de vídeos como el TikTok, ni un entro una vez al mes para ver de quién ha sido el cumpleaños. Y eso lo puedes ver en la media de minutos al día de las distintas aplicaciones, o por lo menos con estimaciones, que sea algo sostenible. Y luego, la rentabilidad sobre la inversión de los publicistas, que es clave, que consigan monetizar y que consigan buena rentabilidad frente a las alternativas, que es un poco por lo que ha habido toda esta polémica con Apple de si van a seguir siendo capaces de trazar las conversiones de la publicidad. De yo te mostré un anuncio en Facebook y luego te marchaste al navegador y te marchaste a esta otra aplicación y miraste el producto y lo compraste o no lo compraste, así que sé que ha sido por el anuncio o no ha sido por el anuncio. Y ahora con lo que ha hecho Apple es más difícil o no es más difícil o lo pueden suplir con los datos que ya tienen o con la inteligencia artificial o con lo que sea. O seguir basándose solo en lo que pasa dentro de su ecosistema de aplicaciones, que cada vez es más grande también. Entonces ha pasado de todo. Por el lado del metaverso yo también creo que mucha de la inversión actual es fácilmente reconvertible, es valiosa. Lo utilices para el metaverso o no, si contratas ingenieros de inteligencia artificial y si aumentas tus centros de datos y tu capacidad de cómputo y si tiras fibra óptica por África y por 1000 sitios, todo eso es valioso, aumenta el valor de tus productos actuales y es fácilmente reconvertible si las cosas no salen bien. Luego el tema de unas gafas nuevas de realidad aumentada, de realidad virtual o contenido para el metaverso, juegos y tal, pues sí, obviamente apuesta más por eso. Pero yo lo veo, yo sigo confiando en Mark Zuckerberg porque es joven y porque está paranoico con no perderse la próxima gran plataforma y solo los paranoicos sobreviven. Así que yo mantengo la paciencia y la confianza en él y en la empresa. Para mí la clave de lo que comentaste es lo de la rentabilidad sobre los anunciantes.
Yo hablando con la gente que gestiona campañas, pues sí, te pueden penalizar porque cuanto menos información tengas, pues digamos que eres menos francotirador a la hora de anunciar, puedes tener menos efectividad, pero eso no quiere decir que deje de ser rentable. O sea, tú puedes, si siguen estando ahí los ojos de la gente, sí, es cierto que perjudicarás sobre todo a los pequeños negocios más de nicho. O sea, toda esta legislación, todo este tema de la privacidad sí que perjudica a empresas como Alphabet o como Meta, pero al final siguen teniendo los ojos de la gente. Y sí que puede seguir segmentando, quizás no tanto, pero sí que puede seguir segmentando. Pero a quien perjudica es al pequeño negocio de barrio que necesita, para ser rentable, anunciarse a cierta gente que cumple ciertas características y hacer luego retargeting, y eso hace que su rentabilidad sobre los anuncios sea positiva y puedan vivir de ello. A las pequeñas empresas es las que le perjudica, a las medianas pues depende, y a las más grandes pues muchísimo menos. Pero Sí, sí, Apple ha hecho mucho más daño a las pequeñas empresas que a Facebook en sí o a Google. claro, le va a perjudicar, sí, pero no tanto como a muchos pequeños negocios y no se dan cuenta, o sí les da igual. Pero bueno, es una pena. O sea, es una Sí, pena. Tendría que estar la cosa más nivelada. También es cierto que Facebook hizo cosas mal en el pasado y ahora también está pagando pues vender los datos, porque Facebook ahora no te vende los datos, pero antes lo hizo, que fue el problema de vender los datos. Otra cosa es anunciarte a gente, a cookies que están anonimizadas, que vender los datos a pelo, como hizo con lo de Cambridge Analytica. sí, lo que pasó, si yo lo recuerdo bien, es que se revendió. Es decir, a Facebook no le interesa vender su información, sus datos en bruto, porque es lo más valioso, ¿no? Le interesa monetizarlo, pero no quedarse sin ellos. Le interesa venderte metadatos, le interesa venderte, pues eso, no nombres y apellidos, sino que puedas segmentar para que tus anuncios vayan a gente joven con este poder adquisitivo, que les interese la vida, el deporte y bla, bla, bla. Exactamente. Pero no los datos. Lo que pasa es que abrió su aplicación a una universidad, a un proyecto de una universidad, y luego esos se lo revendieron a otros que lo usaron para otras historias, para lo de las elecciones y para tal, porque era algo muy valioso. Entonces fue un error, obviamente, que con el funcionamiento actual de Facebook no puede ocurrir, pero sí fue un escándalo importante. Sí, es también el problema que la gente y muchos legisladores no entienden cómo funciona. Solo hay que ver las preguntas que les hacen cuando van los directivos al Congreso. Sí, eso fue un poco de risa algunas, porque te das cuenta de que congresistas no sabían ni cuál es el modelo de negocio. Claro, exactamente. Y lo que hace es, bueno, pues eso. Pues por ejemplo, tú tienes el Museo del Real Madrid. Pues dices, pues voy a sacar publicidad a turistas que estén en Madrid y que sigan al Real Madrid en esta red social. Entonces, pues es que además es que tiene sentido. Si tú sigues al Real Madrid en una red social y estás de turismo en Madrid, pues te interesará a ti. O sea, es que también te beneficia como persona captadora de anuncios. O sea, a mí que me salga anuncio de tampones o de, pues yo qué sé, ve al Museo Real Madrid. Pues no, si yo estoy en Coruña y ni me interesa el Real Madrid. O Claro, si sea, es que al final la gente, o sea, es muy, muy hipócrita con lo de la privacidad, porque la privacidad es una elección personal que si quieres la puedes aumentar o disminuir y cada vez tienes más opciones para ello. Pero al final la gente quiere lo que tú dices, anuncios relevantes para él, que yo qué sé, que me muestres un póster de algo que me gusta a mí que dices, ostras, pues como mola, esto sí me gustaría comprarlo. Y luego has visto 1000 anuncios en la tele o de otras cosas que dices, es que me da igual, esto no es para mí. Entonces la gente quiere estar conectada con
con los demás y quiere anuncios relevantes para sí mismo. Y gracias a eso tienen Instagram gratis, Facebook gratis, el buscador de Google gratis. Claro. O sea, lo tienes a cambio de ver publicidad, pero que luego compras o no. Nadie te obliga a comprar esos productos. O sea, yo creo que es una solución buena para todos, para el que anuncia sus productos, sobre todo los pequeños comerciantes, para la plataforma en sí y para los usuarios que disfrutamos gratuitamente de estas plataformas. Claro, y sí, para que se ajuste mejor oferta y demanda, porque antes los anunciantes tenían el problema de que no sabían qué parte de su publicidad funcionaba, no tenían ese feedback, esa realimentación de en la televisión está funcionando bien o las vallas publicitarias o los periódicos están funcionando mejor, porque tú se lo muestras a todo el mundo y luego ves ventas, pero no sabes exactamente Claro, quién te lo qué está comprando. porcentaje de conversión tiene. Claro, claro. Entonces, en Internet eso está más claro. Pues he visto el anuncio y esta persona ha visto el anuncio y la ha comprado. Ah, pues qué bien. Pues eso es una información más valiosa para todos, para el anunciante y para el usuario, que puede descubrir cosas nuevas que no sabía que le gustaban y que quería y las puede comprar. Y luego para los comerciantes, para el pequeño negocio es aún mejor, porque ha conseguido estar en igualdad de condiciones con las empresas grandes, que son las que tenían ventaja antes. ¿Por qué tenían ventajas competitivas estas empresas grandes de consumo que le han gustado tanto a Warren Buffett? ¿No? Porque tenían ventajas fuertes. Uno de los motivos era porque solo las empresas grandes podían permitirse el lujo de invertir en los pocos canales de atención que existían, que eran la televisión. Si tú eras suficientemente grande y eras, yo qué sé, Gillette, y podías invertir para llegar a la televisión, pues llegabas a todo el mundo. Y una empresa pequeña pues no puede llegar al presupuesto de ni siquiera un anuncio. Entonces, pues los grandes tenían ventaja. Y también en logística y en muchas otras cosas, ¿no? Pero ahora es mucho más fácil y barato llegar a una masa crítica de usuarios y crear una imagen de marca y conseguir acceder a tu segmento, a tu grupo objetivo de clientes. Entonces eso ha sido muy positivo para las pequeñas empresas. Claro, aquí esto lo que perjudica pues, a las pequeñas startups, pequeños negocios y beneficia a grandes empresas y a los medios de comunicación antiguos porque daña a su gran enemigo, que es el que ofrece publicidad mejor. Sí, y luego la regulación también afecta a las posibles startups nuevas de nuevas formas de conectarse o nuevas redes sociales que puedan surgir. Que esto obviamente, pues como a las tabacaleras les viene bien que no haya publicidad y que no haya nueva competencia, a Facebook le viene bien toda la regulación de la privacidad de los datos y tal, porque no te sale una red social nueva cada año. Pero también es un problema porque estás limitando la innovación. Totalmente. Es muy difícil ya, no estamos hablando de MySpace ni de cosas así antiguas con 50, con 100 millones de usuarios. Es muy difícil llegar a la ubicuidad de Facebook y llegar a medio planeta de gente que usa al menos una de tus aplicaciones. ¿No? Es otro nivel de efecto de red. Pero aún así podrían surgir empresas nuevas que sin embargo ahora no pueden asumir el coste de la regulación. Y Facebook y Google sí pueden. Sí, estamos de acuerdo. Además, a esto hay que sumarle, pues eso, el precio. No, yo con Meta, pues es la que tenga más riesgo a las fans, pero también la que mayor potencial tiene. Y además, lo que el mercado no ve lo positivo. Para mí el riesgo es eso, que mucho dinero que está metiendo, que tú eres más positivo que yo en tema metaverso. Yo tengo más dudas, pero lo que tiene ahora es que te lo ofrecen a precio de derribo absoluto. A ver, no creas que soy yo tan positivo porque lo veo bastante lejos todavía. Yo creo que el objetivo tiene sentido, el conseguir una mayor sensación de presencia con los demás. Pero que está todavía lejos
pues yo creo que sí. O sea, para llegar, por ejemplo, no sé dónde lo veía el otro día, para llegar en las gafas a un nivel de realismo, de definición, igual que los ojos más o menos tenemos 8K en cada uno, a un precio asequible, pues estamos hablando todavía de 2030 por lo menos. Y luego el tema de tocar y de sentir y tal, pues también está muy verde todo. Pero el objetivo yo creo que tiene sentido, tanto para jugar como para trabajar, como para el ocio, el intentar mejorar esa sensación de presencia más allá de las típicas pantallas que usamos en el día a día, tiene sentido. Pero me preocupan pues esas cosas, me preocupan la salud ocular y me preocupan las tecnologías más allá de las gafas que están muy verdes. Pero ya digo que mucha parte de esa inversión es reconvertible y es valiosa. Y lo último, ¿cómo crees que pueden monetizar WhatsApp a medio plazo? Porque es el asunto pendiente. Bueno, está intentando introducirlo en el resto. No sé, ¿cómo lo ves? Yo creo que WhatsApp seguirá siendo gratis, pero que intentarán monetizarlo con cuentas de empresas, con herramientas y servicios para empresas para que puedan a través de WhatsApp estar más en contacto con los clientes y eso ya lo vemos un poco de forma informal ahora porque muchas empresas te avisan por WhatsApp de las cosas y están conectados contigo y tienen a todos los clientes ahí con chats de WhatsApp para hablar con ellos. Pero eso se puede mejorar mucho, no solo para contactar con ellos, sino para ofrecerles productos o para comprar y vender. O sea, yo creo que tirarán por el tema de las cuentas de empresas, darles herramientas y tenerlo todo mejor conectado con el comercio electrónico. Pues no sé, que esté más conectado al WhatsApp con Facebook y con Instagram, pero que una tienda online pueda enseñarte un producto y puedas hacer y comprarlo y venderlo más dentro de WhatsApp y se le cobre a la empresa por las herramientas, creo yo. Pero esa es mi duda, ¿cómo se va a cobrar? La publicidad es fácil, pues es eso, un clic, o sea, subastar el clic, básicamente. Subastar la visibilidad. Si es una app, tienes una App Store, pues eso, 30% del coste. Aquí, bueno, pues hombre, tendrán que pensar algo. No, yo es lo que tengo mis dudas, pero algo tienen que empezar a hacer. Bueno, el Instagram está cada vez más mejor integrado con el comercio electrónico y cada vez tienes que salir menos de Instagram para cerrar el círculo, para comprar cosas y tal. Entonces yo creo que el WhatsApp tirará por ahí. En algunos países están coqueteando con el tema de los pagos, de enviar y recibir pagos por el WhatsApp. Y a las empresas pues le darán herramientas para poder tener 100, 200 clientes bien gestionados por el WhatsApp para avisarles de cosas o para mandarles ofertas o lo que sea. Bien, la siguiente pregunta es sobre el tema de relacionar un poco con temas de real estate, inmobiliario, infraestructura, que conoces bastante bien y llevas unas cuantas, y ahora quería comentar un poco Brookfield y Howard Hughes, por el tema de que ahora se habla muchísimo, obviamente el precio, sobre todo en Estados Unidos, el precio de las casas han subido un montón en los últimos 2 años, y la gente habla mucho si ha llegado ya finalmente a pico, se está enfriando el tema, además ahora se han disparado el coste de las hipotecas en Estados Unidos. Eso obviamente va a tener una repercusión mayor o menor al final de los precios, obviamente. Yo quería un poco cómo lo ves. Pues es curioso porque hay algunos indicadores pues que asustan y que parece que estamos en 2007 y luego hay otros que dices, esto no tiene nada que ver, sobre todo por la escasez de oferta de vivienda nueva que ha habido en los últimos 10 años, ¿no? Hay zonas en las que suben los precios no porque haya una burbuja del crédito, sino porque hay escasez de vivienda nueva. Entonces, y también, aún así, en algunos sitios las valoraciones estaban muy, muy altas y las tasas de capitalización, que eran pues, como el inverso de los múltiplos,
pues estaban en el 3%, cosas así. Ahora empiezo a ver en Estados Unidos empresas que vigilo, pues como Essex y Mid American, de apartamentos sobre todo, y de naves industriales también sigo, pero en los apartamentos, que suele ser lo más caro, empiezo a ver tasas de capitalización intrínsecas o de un 5, 5,2, incluso 5,4% si te vas al año que viene. Es decir, apartamentos a 20 veces los alquileres o a 19 veces los alquileres, que empieza a ser interesante si a la valoración le sumas pues la subida de alquileres por la inflación. Pero lo de los inmuebles es algo tan local que a mí me asusta generalizar y me gusta más ir a zonas concretas, porque es que a veces incluso ves cosas de inversiones en Nueva York, en Manhattan, y te cambia muchísimo la valoración de una calle a 2 calles más allá. Y dices, bueno, invierto en inmobiliario tal en Nueva York o en Manhattan, y te cambia una barbaridad. Entonces esto es algo muy local, y por eso me gusta a mí ser muy selectivo con el tema inmobiliario. Y en la última tesis, en la de FRP Holdings, pues explico los inmuebles que tienen en Washington DC y por qué ese barrio de Washington DC está creciendo tanto, cuáles son los sueldos, cuál es el tipo de gente que alquila allí, si los sueldos que tienen, si pueden seguir pagando, si podrán seguir pagando en una crisis o no. Y te cambia muchísimo. O sea, los edificios que tienen Washington DC, FRP Holdings, por poner un ejemplo, están en primera línea del río y entonces tienes las vistas al río y no puede aumentar la oferta más por ahí. Entonces tienes mayor ventaja. Y la gente que está allí alquilada pues son militares de la Marina que tienen los edificios ahí al lado, lobistas que van al Capitolio ahí a presionar a los políticos, consultores de empresas Big Four, abogados, dentro de poco trabajadores de Amazon bien pagados de la nueva sede de Amazon que va a estar por ahí cerca, ingresos medios familiares al año de 100.000 hasta $150.000. Es decir, sectores acíclicos y gente bien pagada y joven que se puede permitir los alquileres de sobra. En unos edificios que además uno de ellos tiene la curiosidad de que se terminó de construir en abril de 2020, en el primer confinamiento, y sin poder ir a ver los edificios, los apartamentos y poder mirarlo solo por el móvil y sin saber lo que va a pasar con el mundo y con todo cerrado, se alquiló casi al 50% en esos 3 meses, de abril a junio de 2020. Y ya a los 12 meses después de terminarse la construcción, estaba alquilado casi al 100%. O sea que en edificios como esos, en lo peor, en la mayor prueba del algodón que puede haber, ves que se comportan bien y de estos edificios de apartamentos son calidad máxima y si suben los alquileres te van a seguir pagando, pero luego en una ciudad cercana o en las afueras de la misma ciudad o 2 calles más allá, te cambia completamente el dibujo. Entonces con Howard Hughes, con FRP Holdings, incluso con las villas de residencias para tercera edad en Nueva Zelanda, que es casi como invertir en inmobiliaria allí, y con otras empresas que tenemos cada vez más, soy muy, muy selectivo. Y también te fijas si tienen deudas y no, si tienen hipotecas a tipo fijo o variable. Pero hay que ir a activo a activo. No puedes decir invertir en inmobiliario así en general. Y algo relacionado, bueno, no muy relacionado con el negocio, es un negocio aparte, que me llamó bastante la atención. Bueno, no sé si quieres comentar algo más, Adrián, sobre esto. Sí, obviamente. Yo necesito que me expliques qué tiene que ver FRP Holdings con las canteras. Yo creo que la tesis de FRP Holdings te va a gustar, porque, pues sí, 300 millones de valoración son los apartamentos residenciales, que es interesante ir uno por uno, y lo de Washington y tal, y luego tienen naves industriales alquiladas y terrenos y tal. Pero luego, a mí lo que más me gustó fue la parte de canteras de áridos, de caliza, de grava, de grijo, de arena, que tienen en Florida y en Georgia.
Y, y, y esa parte también pues son unos 300 o 330 millones de valoración. Si coges las canteras y la caja que tienen, que la deuda no tiene recurso a la matriz, ya tienes la capitalización actual al margen de los inmuebles. Entonces, lo de las canteras es muy, muy importante. Y ellos, es una empresa familiar que viene de 1929, cuando el fundador compró la primera cantera. Y bueno, pues lo de las canteras siempre me ha interesado porque mi familia tiene una cantera de áridos aquí en Cantabria y suelen ser negocios buenos si la zona acompaña, ¿no? Si la zona crece y se construye. Y ellos se centran, ya digo, en Florida, en Georgia, solo tienen una en Virginia, debajo de Washington. Y además es que ellos no operan las canteras. Lo que hacen es alquilárselas a Vulcan Materials, a Martin Marietta, a Cemex, y ellos cobran un royalty. Primero cobran un royalty mínimo, hagan lo que hagan las empresas, aunque no saquen ninguna tonelada, cobran un royalty mínimo. Y los royalties mínimos están garantizados, protegidos contra la inflación, la mayoría, y es como si tuvieses un bono ahí de Vulcan Materials. Pero luego por cada tonelada que saquen de arena o de grava, de lo que sea, pues ellos se llevan un porcentaje. Más o menos es un 10%. Y tendrán, pues, ellos dicen que en reservas, ellos dicen que unos 60 años, pero en las canteras de árido siempre hay más cuando vas avanzando. Entonces, la realidad será que tienen unos 100 años de producción por delante al ritmo actual. 100 años de royalties. Y además es que tú no tienes ningún coste, o sea, tienes un margen EBIT del 95-98%, porque no tienes ningún gasto, y estás protegido contra la inflación porque va subiendo el precio del hormigón, del cemento, de la arena con la inflación, y tú no tienes inflación de costes. Entonces es puro margen adicional. Y ya se ve cómo están subiendo los precios últimamente. Desde 2006 hasta ahora, el royalty medio ha subido un 5% al año, más o menos. Pero ahora están subiendo los precios de los áridos en esa zona más o menos un 10% anual. Así que bueno, es una tesis que es bastante difícil que salga mal. Que en 10 años los inmuebles valgan menos o que las canteras vayan mal y que valga menos a la valoración actual. Muy difícil. Muy interesante. Esto en el vídeo explico un poco la historia de la familia, de dónde viene y tal, porque hay anécdotas interesantes. No, lo tengo que ver. Que está en el canal de YouTube de Numantia, ¿no? Si no me Sí, equivoco. sí, se lo buscarán por FRP Holdings, le saldrá. Muy bien. Bueno, no sé si quieres preguntar algo más de esto, Adrián. No. Pues Esa empresa, por terminar, es como me gustaría que fuese la empresa nuestra, familiar, que tiene más costes fijos y más trabajadores, y cuando se secan las construcciones a tu alrededor, pues te hundes, entras en pérdidas importantes. Y estos es más patrimonial, son 14 empleados y no construyen ellos mismos nada, ni manejan los camiones, ni operan los activos. Digamos que simplemente asignan el capital, deciden dónde comprar nuevos terrenos o dónde construir nuevas naves y simplemente cobran alquileres y royalties. Para lo de las canteras solo necesitas a un par de personas que reciban los cheques, que los contabilicen, que paguen los impuestos de los terrenos y que lo vigilen, que hagan el mantenimiento, un poco más. Pero lo mejor de lo de las canteras es que allí les puedes dar una segunda vida muy fácilmente. Aquí se te acaba la concesión y lo usas de escombrera unos años y repones otra vez el monte y ya está. Pero allí se acaba la cantera, te han hecho allí el agujero y lo puedes reconvertir normalmente creando un lago artificial y vendiendo los terrenos de alrededor, como si fuesen chalets a pie de playa. Entonces eso te reduce el riesgo de valor terminal
y es una parte también de la valoración, unos 80 a 100 millones, porque a partir de 2028 ya va a pasar de que algunas canteras se van a vender las parcelas para hacer un lago artificial y construir chalés. Interesante. Además en el sur de Estados Unidos. Claro, en Florida, que es donde se está yendo todo el mundo. Claro. A Florida y a Texas. Muy interesante. Pues otra idea que tienes que me llamó la atención, bueno, está relacionado con la construcción, en parte, que es Floor and Decor, que me dijiste que era un mix entre porcelanosa y Home Depot, ¿no? Más o menos, pero en inicios, bueno, comparado con porcelanosa tampoco es tan grande, pero comparado con Home Depot, sí es algo que empieza a crecer, ya tiene cierto tamaño, tampoco es una small cap, pero bueno, es una mid cap, digamos, ¿no? Que tiene unos 6 billion de capitalización, más o menos. Sí, es como un Home Depot en pequeñito en ese sentido, pero no tanto por los materiales que tiene, que son más pues suelos y para suelos y paredes y tal, sino porque un porcentaje importante, pues la mitad de las ventas es para profesionales. Porque normalmente no te haces un do it yourself con un suelo nuevo, ¿no? Con suelo, claro. Pero normalmente son los contratistas y tal. Pero sí, me gusta, es un buen negocio, es sencillo, tiene mucho por crecer todavía. Los economics de una tienda me gustan y yo creo que ellos dicen que pueden tener 400 tiendas en los próximos años en Estados Unidos, hacer unas 40 al año, pero seguramente sean más, lo revisarán al alza. Y me gusta el negocio porque están, pues eso, en fase de crecimiento, de reinversión. Es algo que funciona, es algo valioso, es algo que seguirá ahí con el paso de las décadas, creo yo, y que están reinvirtiendo, pues el 80% del flujo de caja es para reinvertir o para remodelar lo que ya tienen. La mayoría es para crecer. Y además, bueno, hay cosas interesantes, no sé si nos podemos meter en esto, pero antes cada tienda que ponían, pues normalmente la alquilaban. Y ahora están gastándose más dinero inicial por tienda porque ellos lo construyen, lo hacen con mejores calidades y es suyo el edificio, la nave que sea. Entonces parece que en un principio es peor, pero yo creo que es buena decisión. Antes sí se gastaban, yo qué sé, 4, 5 o 6 millones de capes en una tienda nueva, pues ahora está en 7, 9, llegando a 10 millones, pero es por eso. Ahora tienen mayor control del negocio. Y bueno, la rentabilidad sobre el capital pues es bastante alta, pues estará entre el 30 y el 40%. Porque el primer año o sea, ha cambiado bastante. Ahora el primer año igual está facturando cada tienda 15 millones el primer año y haciéndote 3 millones de EBITDA. Y luego y luego van madurando. Depende mucho de las zonas, pero vamos, que hay mucha rentabilidad incremental, mucho por delante para reinvertir. Interesante. Estos modelos de negocio, que es replicar lo que ya funciona, da gusto. O sea, que siga funcionando, claro, pero bueno, es como en el negocio de la restauración, pues tú si creas un modelo de negocio que funciona, pues yo qué sé, un Chipotle, un Starbucks, pues muchas veces es solo replicarlo, no perder la esencia por el camino, que eso también hay que tener cuidado, sobre todo en la restauración, pero luego replicar lo que funciona. Si consigues alta rentabilidad sobre el capital sobre una unidad y las siguientes adicionales pues las sigues consiguiendo mantener, pues lo normal es que si lo tienes con 60 tiendas, pues también lo tengas con 100 o con 300. Sí, esto es como coger un McDonald's cuando todavía estaba en el punto en el que lo que tú dices, el modelo funciona
pero el mercado todavía podría sostener 10 veces más tiendas. Entonces simplemente es seguir haciendo lo mismo. Y eso también te reduce el riesgo de que los directivos la caguen. Pero eso siempre lo tienes, ¿no? Pero es más difícil equivocarse si lo único que tienes que hacer es seguir haciendo lo mismo. Y bueno, esto sí, no es restauración, es, ya digo, es como porcelanosa, sí. Es distinto, ¿no? Cada tipo de empresa es distinto la propuesta de valor. Qué chulo. Pero obviamente estás expuesto a los ciclos inmobiliarios, tanto de construcción como de reformas. Podríamos seguir hablando de otras ideas. Y la verdad, hay alguna que, por ejemplo, es muy chula, la de Blackstone Minerals. Además, conozco algún family office que la lleva. Pues posición a oil and gas. Bolloré es una empresa que me llama muchísimo la atención. Podríamos seguir hablando, pero no lo vamos a hacer porque así hay un motivo para que vengas la cuarta vez. Y ahora, lo que siempre preguntamos, ¿algún error del último año? Algún error, seguro que bastantes. No tiene por qué ser, que siempre lo decimos, no tiene por qué ser una idea concreta. Puede ser algo más genérico o algo que no tiene que ver con inversión. Algún error en concepto, como concepto. A veces es una idea concreta, a veces son pequeñas partes de las tesis de ideas que sigues manteniendo, a veces es los pesos que le has puesto a las cosas. Y luego errores de estimación, que siempre hay muchos, porque yo estimo el futuro, luego lo ves un año, 2 años después, y acertar nunca aciertas. La cuestión es por cuánto te equivocas, ¿no? De lo que tú pensabas que iba a hacer la empresa o que iba a ganar y lo que pasa al final. Pero bueno, estoy intentando acordarme de alguna cosa así más concreta. Luego de todas las empresas que vigilas, pues hombre, ves todas las que van bien y las que van mal y siempre te da rabia no haber entrado en muchas. Pero bueno, eso es aparte. Déjame que piense. Sí, me viene toda la cabeza el tema de China, que siempre tenía yo muchos pros y muchos contras. Y bueno, yo ya sabía que China está todavía sin evolucionar, más de lo que la gente se piensa, aunque el PIB, si nos lo creemos, sea muy grande. A nivel de cultura y de riqueza todavía falta mucho. Y que luego los políticos vayan arreglando las cosas a machetazos, pues a veces es comprensible y otras no. Pero bueno, quizá me habría gustado tener más convicción en algunas empresas que tenía de royalties de petróleo y de gas natural, que la que mencionas de Blackstone Minerals es esa, ¿no? De royalties de gas natural en zonas concretas, pero en el último año estuve algunos meses muy metido en tema de infraestructuras, de oleoductos, de gas, de petróleo, en distintas zonas en Estados Unidos, en Canadá, o empresas de esquisto y de todo esto, y de las que tienen los terrenos del fracking. Y mirándome las maduras y las pequeñas, y no acabé de ver las cosas claras. Y me da rabia porque es una cosa que ha ido bien, ¿no? Y con muchas te quedabas tranquilo, pero no acabé de apretar el botón. Porque acabé exhausto, acabé un poco colapsado repasando todo ese sector. De ese sector lo que me gusta no suele ser tanto la exploración y las cosas de más riesgo quizá, aunque también es interesante, sino que me suele gustar la parte de royalties y de yo soy el dueño de los terrenos y de los derechos minerales y tal y cual, y luego la parte de infraestructuras. Pues eso, oleoductos, plantas de liquefacción y tal y cual. Y bueno, me habría gustado tener más exposición, pero se quedó en algo testimonial. Que ha salido de SoftBank, que lo estoy viendo, también de JD. Sí, pero lo de SoftBank, a ver, pensé incluso exponerme directamente a Alibaba, porque antes pesaba más, era un porcentaje más alto de SoftBank Alibaba, y conforme han ido evolucionando las capitalizaciones, era un porcentaje menor,
aunque el descuento sobre el valor seguía siendo muy alto y estaban recomprando acciones tanto SoftBank como Alibaba, o sea que estaba bastante bien. Y pensé en exponerme directamente a Alibaba, pero bueno, al final lo descarté. Me gusta, a ver, lo que no me gusta de Alibaba es lo de siempre, la compensación a los directivos y tal, que es una barbaridad y ni siquiera, y las recompras de acciones ni siquiera lo compensan. Pero bueno, o sea, me gusta. Lo de SoftBank fue sobre todo por la situación actual, porque, porque han caído tanto las valoraciones de empresas que tengo mucha convicción que dices, jolín, tengo que concentrar en ellas. Hay muchas ideas que me gustan, pero al mismo nivel de rentabilidad me quedo con las que tengo más convicción. Entonces, cuando veía cosas seguras, baratas, digo, pues me centro en esto, que es el objetivo del fondo. Entonces, había cosillas por ahí que aunque la valoración es buena y me gustan, pues hay que elegir. Yo creo que es lo más difícil, lo que más me cuesta de 35 empresas bajar a 27 o a 26 es lo que más me cuesta. Pero creo que merece la pena elegir y concentrar en las mejores ideas. Lo que no quiere decir que estas lo hagan mal, o sea, ya estamos hablando de cosas en las que me quedo tranquilo y me gustan, y que seguramente vayan bien. Pero bueno, concentro. Bueno, pues ya hemos hablado de la cartera y ahora vamos con las preguntas finales, que como ya te habíamos hecho las que teníamos preparadas, hemos improvisado algunas. Y la primera es, ¿a qué te habrías dedicado si no fuera la inversión? Pues si no fuera la inversión, habría tirado una de dos. O sea, yo tengo influencia de mis dos familias, pues así, familias de empresarios. Igual habría acabado en alguna de las empresas familiares, ¿no? Pues como en la cantera o lo que sea, intentando sacarla adelante. O, o como yo hice una ingeniería de electrónica industrial, pues habría tirado por ahí más a nivel de ingeniería, no sé por qué lado, si por el lado de automatización en naves, en fábricas y tal, o más a nivel de circuitos y de microelectrónica y tal. Por ahí, una de las dos cosas, o en las empresas familiares o por el lado de la electrónica. O habría hecho algo yo, no sé, yo cuando estaba en la universidad creé una empresa de iluminación LED. Por aquel entonces pues era bastante novedoso, ahora ya están en todas partes, ¿no? Pero yo las traía de China y vendía pues para sustituir halógenas, ¿no? Las dicroicas, y vendía tiras LED blancas y de colores, y vendía tubos LED para sustituir a fluorescentes, y me compraban pues electricistas que cambiaban halógenas o que ponían tiras de iluminación LED o para parkings para cambiar los tubos fluorescentes. Y quién sabe si hubiese tirado por ahí. Un animal. Animal favorito. Un animal... te voy a decir más que un animal, te voy a decir los mastines. O sea, de animal perro, pero te voy a decir la raza de los mastines, que yo crecí con ellos allí en el pueblo y mi abuelo tenía muchos para las vacas y las ovejas y tal. Y teníamos ahí en la finca siempre mastines. Todavía tengo un mastín. Y son animales muy, muy nobles y muy fieles y que cuidan las casas y las personas y siempre me han gustado. ¿Y qué raza concreta de mastín? Pues el que tengo es un mastín leonés muy guapo, muy fuerte, pero bueno, los de las vacas eran distintos, eran más para ser pastores y para protegerlos de los lobos, ¿no? Les ponías las carranclas en el cuello y tal. Y además es que había algunos listísimos. Yo recuerdo una vez que pues eso, venían los lobos a por las ovejas
y se notaban mucho los mastines experimentados, los mastines viejos, que diría Bastos, los mastines buenos viejos de los más jóvenes, porque muchas veces llegaban los lobos allí y todos los mastines marchaban a correr y luego había un par de lobos por detrás que eran los que se te comían las ovejas, ¿no? Entonces siempre que aparecían lobos y marchaban todos los mastines jóvenes, había dos, los viejos, los experimentados, que se quedaban con ellas, que se quedaban en el centro para esperar a los otros. Entonces, bueno, siempre me han gustado los mastines. Mi abuelo los criaba y siempre teníamos allí en la finca cachorros para que creciesen y luego fuesen a Ajo, que es el pueblo de al lado donde estaban. Y luego en la finca pues siempre había 2 o 3 por ahí para vigilar. Y los mastines pues están medio dormidos por el día y a lo suyo, y luego por la noche es cuando están activos vigilando. No, la verdad es que el mastín leonés es espectacular. Yo fui por Bavia, por esa zona, vas por los pueblos y está lleno. Y son espectaculares, Sí. como dices. Que ahora ya no los podría criar tu abuelo, que ahora ya no dejan que si tienes un perro no te dejan aparearlo. Bueno, y mi abuelo ya murió y todo, eh, pero en la casa del pueblo todavía tenemos un mastín. Sí, pero bueno, digo que no, ahora si no eres criador no puedes criarlo con las nuevas leyes. Ah, ya, sí, no se puede hacer ahora como antes, Sí. claro. En fin, vamos a dejar de comentarios, de decir lo que pienso. Y la siguiente pregunta es un lugar para ir de vacaciones. Un lugar para ir de vacaciones. ¿Sabes lo que pasa? Que yo ahora que me he vuelto a Santander, vivo en un sitio de vacaciones. O sea, vivo donde los demás vienen de vacaciones, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho Santander. Quizá para la gente que no te dan tantas ganas de irte de vacaciones, a eso voy. Quizá para la gente que venga aquí, yo les recomiendo Somo, la playa de Somo, porque es para venirse de vacaciones y para pasear también por el invierno o lo que sea. Entonces me gusta mucho la playa de Somo, que la tengo aquí a 15, 20 minutos, ¿no? En coche, pero si me voy una tarde es como marchar de vacaciones. Tu momento histórico favorito. Momento histórico. Joder, qué difícil, ¿no? Ahí está la gracia. Qué difícil está la gracia. Momento histórico. Ostras. Evitaría decir algún clásico como Imperio Romano, así a secas, pero... No, a mí me gustan mucho, quizá 2 épocas. Quizá la época de Alejandro Magno me gusta mucho, pero también la época de Nikola Tesla. Así de los comienzos del teléfono, la electricidad, los ferrocarriles y tal. Muy bien. Y para terminar esta nueva serie de preguntas cortas, un libro de cualquier tema, no temas de inversión, otros temas. Bueno, con los libros siempre me pilláis, porque a veces os intento decir algunos raros, pero, pero está difícil. Espera que mire de las últimas que he visto. Puede ser novela, puede ser no ficción, puede ser uno que hayas leído hace mucho tiempo y te haya marcado también. Sí, no, estaba viendo de los últimos, pero claro, como la mayoría tienen que ver con alguna empresa, porque me regaló uno, me regalaron uno que tiene que ver con Fannie Mae y Freddie Mac, con toda la historia esa. Tengo también aquí uno que repasé hace poco de Vidrala, que es un libro que te explica la historia de Vidrala y tal, pero yo quería salirme un poco del tema de empresas, que está difícil, ¿no? Porque estoy yo muy friki de esto siempre. Además, otro que tenía reciente, bueno, que ya me lo leí en inglés, pero que salió al español y que tuve que hacer la reseña, es el de Tan solo los mejores lo logran, el de Peter Saylor, que también es de inversión. Así que también repasé el de un inversor en China, el de Jim Rogers, que es antiguo, pero que volví a leer.
Complicado, ¿eh? Esto de pedir libros que no sean de empresa de inversión. Di alguno antiguo, quizás. Yo diría alguno Pues mira, hubo que una te haya época marcado. que me centré mucho en el tema de las capacidades del cerebro y tal, y me compré el libro este de Ramón Campayo que te ayuda a estudiar cuando estaba en la universidad. Está muy bien porque te sorprendes a ti mismo desde las primeras páginas de la capacidad de memorización que puedes tener simplemente cambiando las técnicas. Yo recuerdo que en el libro este de Ramón Campayo, eh, ¿cómo se llama? Técnicas de estudio. Vamos. Lectura rápida, creo que bueno, es que tendrá varios. Yo tengo uno de Ramón Campayo que creo que se llamaba Lectura rápida, a secas. Sí, ese es posterior. El primero se llamaba Una mente prodigiosa, Desarrolla una mente prodigiosa. Luego el de la lectura rápida también le tengo por aquí, con el CD y tal, con los ejercicios, que está muy bien, pero Sí, porque en el primer libro solo dedicaba un capítulo al tema de la lectura ultra rápida y el resto era técnicas de estudio y de memorización, que están muy bien, a mí me sirvió bastante. Pero te sorprendes desde las primeras páginas cómo te enseña a memorizar, que te pone un primer ejemplo para que encadenes en tu mente 20 palabras con una técnica concreta y te das cuenta de que las memorizas perfectamente y a la hora las dices otra vez en orden todas y a la semana siguiente y al mes siguiente. Y también lo hace con números y tal. Esto para gente que esté, por ejemplo, en tema de oposiciones, les puede servir porque, por ejemplo, puedes memorizar no solo los artículos de la Constitución, sino los números. Entonces, que te pregunten por una cosa y empezar diciendo, como se dice en el artículo 153 de la Constitución, bla, 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 pues hombre, es otro nivel. Y puedes hacer cajas de memorización con números enormes. Y yo me acuerdo, por ejemplo, que me memoricé los 1000 primeros dígitos del número pi. Porque conviertes cada dos o tres cifras. Yo me hice una tabla con los 3 dígitos. Cada dos o tres números los conviertes a palabras y luego vas encadenando palabras con una historia así rocambolesca que sea impactante y que no se te olvide y lo ibas encadenando. Entonces así, pues memoricé los primeros 1000 primeros dígitos del número pi porque sí, por probar hasta dónde llegaba. Y luego el de la lectura está muy bien, pero hay otro que tiene más que ver con las matemáticas que se llama entrenamiento mental y era un poco pues eso, cálculo mental y más ejercicios matemáticos, pero para el que le interese el tema de estudiar o de volver a estudiar o de técnicas de memorización o de cálculo mental rápido o de mantener el cerebro despierto, esos dos son de hace muchos años, no sé cuándo los compré, pero están guays, el de desarrollo de una mente prodigiosa y el de entrenamiento mental. El de entrenamiento mental era de ¿cómo está? Lo tengo por aquí. Roberto Coto o de... Espera, a ver. Alberto Coto era. Luego hay uno que se llamaba Gimnasia Cerebral, de una que tenía el cociente intelectual más alto por aquel entonces y tal, una chica, Marilyn, no sé cuánto. Pero bueno, ese era un poco más rollo. Estos son divertidos porque con ejemplos pues te ves de lo que eres capaz desde el principio y son muy fáciles. Son hasta para entretenerse porque son cosas curiosas. Y llegamos así a la parte final, las últimas preguntas que siempre hacemos. Y es, ¿qué has aprendido este último año? O bueno, desde que viniste, vale. El último año. Así, en general. Sí, de todo. Pues... pues está difícil. Se me va la cabeza por 1000 sitios. Vosotros tenéis más práctica porque cada mes o cada poco decís, bueno, ¿qué has aprendido?
¿Qué es lo último que has aprendido? Y dice Paco, bueno, pues yo he estado entretenido con esto. A ver, yo he pensado bastante este último año sobre pesos en cartera, que es algo que le doy muchas vueltas. Sobre todo, cómo evolucionar los pesos en cartera cuando hay periodos de menos convicción y de más convicción. A mí me está pasando lo mismo que a ti, que antes tenía la cartera más diversificada y ahora con las caídas, pues te deshaces de lo que menos convicción tienes, pero que te daba seguridad, porque te da descorrelación, diversificación, y ahora vas a cosas muy buenas y con mucha visibilidad de rentabilidad y mucha seguridad. Sí, eso me ha pasado. Siempre que reviso la cartera, al final tiendo a más conservador y a lo que tenga más convicción, a lo que me quede tranquilo. Y cuando hago ajustes es para eso. Y además es que no puedes vigilar 50 empresas. Tienes que intentar entender bien unas pocas. Pues eso, la tesis de Brookfield, por ejemplo, que es complicada, pues desde 2016 que empecé, pues vas acumulando conocimiento y vas entendiéndolos cada vez mejor. O lo de Tesla, que cuesta mucho vigilar. Tesis como la de FRP Holdings, que ha llevado bastante tiempo también investigación, pues, pues ahí puedes aportar algo de algo extra, porque si simplemente hay 1000 inversores que se fijan en la contabilidad y tal, pues ahí no vas a decir tú nada más. Pero si la has entendido bien en detalle, pues FRP Holdings la conocen mejor los propios directivos y un par de gestores sueltos por ahí. Y nadie más. Y la vas vigilando y entendiendo cada vez mejor. Entonces, lo que tú dices, centrarme en las cosas que veo claras y en lo que tengo más convicción, ha sido muy importante. Porque tampoco me gusta tener pesos pequeños. Nunca tengo pesos de menos de un 1% porque no le veo sentido. Pero si han pasado los meses y a la típica empresa que tienes ahí un 2%, no ves que hayas ganado convicción ni que tengas tan claro como las otras, dices, pues, ¿para qué? ¿La entendiste lo suficiente en su momento? Sí, con vocación de mantenerla, pero constantemente tienes que hacer un ejercicio de comparación entre ellas y conforme cambia el mundo y cambian los precios. Así que sí, yo la verdad es que me quedo bastante tranquilo. Y quizá tengo más presente el filtro definitivo, que es, esto en 10 años va a valer más, tiene un riesgo de valor terminal pequeño, esto te quedas tranquilo si no lo pudieses cambiar, porque es el dinero de la familia, ¿no? Eh, es muchísima responsabilidad. Entonces, pues te vas preguntando, ¿Brookfield en 10 años va a valer más? ¿Te quedas tranquilo? Pues sí. ¿Markel va a valer más en 10 años? ¿Te quedas tranquilo? Pues sí. FRP Holding, sí. Y también te aleja un poco de la volatilidad a corto plazo, porque te centras en si confías en los directivos y en la cultura y en si el mundo va a avanzar como tú crees y si va a salir bien, va a prosperar y va a valer más dentro de 10 años y no hay riesgo de que cambie completamente el mundo y la tesis y tengas ese riesgo de valor terminal, pero no te centras en si este año va a un menos 40 o más 40 la acción. Entonces, por ese lado me quedo, estoy vigilante y preocupado como siempre, pero tranquilo y contento a la vez. Y la última, ¿qué estás intentando aprender actualmente? Puede ser sobre sectores, sobre algo en general, puede ser a nivel personal también. Sí, de sectores estoy intentando ese hartazgo que tuve con el tema de las infraestructuras en Estados Unidos, volver un poco a la carga. Y de hecho tenía por aquí abierto, estaba repasando esta empresa, la de Enterprise Products and Partners, que hay que fijarse siempre, es un LP y esas cosas, pero bueno.
de esas estoy volviendo a la carga. Y algunas que tienen terrenos y royalties también. Pero estoy intentando aprender cada vez más del sector inmobiliario, porque está todo el mundo preocupado con él y me interesa. De tema publicitario también suelo estar al día. Y parte por la inversión y parte porque me gusta, veo cada vez más canales y vídeos de inteligencia artificial y de física. Pero como lo de la inteligencia artificial está avanzando tan rápido, hay muchas cosas y merece la pena estar al día. A veces también de hardware de ordenadores, pues de las nuevas la nueva generación de tarjetas gráficas de Nvidia, o lo que está haciendo Intel, o los precios de las tarjetas gráficas, o nuevos protocolos más que vendrán dentro de unos años, más allá del PCI Express 4 y 5, que hay una tesis de inversión por ahí que lo conecta todo. Pero de tema de hardware y de electrónica veo de física también y de inteligencia artificial quizá de lo que más. Mi hermano que trabaja en ello, que es ingeniero de inteligencia artificial, a veces le abruma porque aprendes algo y crees que estás al día y al mes siguiente pues tienes que volver a leer un montón de papers y ya no estás al día. Y es exagerado lo rápido que cambia todo. Incluso en temas de modelos súper conocidos y tal, que dices, ostras, esto es algo novedoso que sale en las noticias y que conoce todo el mundo, y al mes siguiente te sale un paper que lo mejora no en un poco, sino en un mucho. Entonces todo el tema de cómo funcionan las redes neuronales, de los transformers, del aprendizaje autoetiquetado, de cuáles son los cuellos de botella en el avance, ¿no? De si simplemente se puede avanzar de manera lineal aumentando la cantidad de parámetros de las redes o aumentando las horas de entrenamiento, o si a nivel de las instrucciones y de los mismos chips se pueden hacer mejoras, o si vamos a llegar a un cuello de botella o a un techo del que tardemos tiempo en seguir mejorando. Intento estar al día en tema de inteligencia artificial. No sé por qué. No sé si tiene mucho contacto con muchas tesis, salvo Tesla y Google, con muy poco, pero me gusta estar al día. Hay un vídeo que vi hace, pues no sé si hace un año o así, más o menos, que sales hablando con tu hermano sobre inteligencia artificial, sobre Tesla, aplicada a Tesla, creo. Sí, y fíjate, ¿En qué canal estaba? ¿En el de Numantia? en el Era. mío, sí, de YouTube. Pero fíjate, Sí. de unos meses después fue el día de la inteligencia artificial de Tesla y ahí aprendimos muchísimo y casi que todo lo que hablamos se queda obsoleto. Este año va a haber otro día igual para intentar seguir reclutando talento y ver cómo siguen avanzando. Y no, no paras. No paras porque avanza muy rápido. Yo no sigo el tema, vi ese vídeo hace tiempo y es duro, o sea, es un vídeo duro, avanzado, o sea, de temas de inteligencia artificial, pues eso, tratada por ti y por tu hermano, dos ingenieros, y te das cuenta de lo que se complica todo, pero bueno, de lo prometedor que es también. Sí, además están empezando a ver, cuando escalas los modelos, porque el autoetiquetado te lo permite, no es como antes que el ritmo a que podías avanzar era el etiquetado manual de seres humanos y tal, pues los límites empiezan a ser otros y puedes hacer modelos más grandes, y de modelos más grandes empiezan a surgir comportamientos nuevos y también se está avanzando mucho en inteligencias que no tengas que reentrenar luego de cero, ¿no? Que puedas utilizar las ya construidas para darles tus datos específicos nuevos, y en inteligencias artificiales que puedan servir para muchas cosas, que no sean perfectas para una cosa y que sean tontas para el resto. Pues yo qué sé, inteligencias artificiales que
que puedan jugar a 1000 juegos distintos y que en muy poco tiempo aprendan las reglas de uno nuevo y sepan jugar uno nuevo. Entonces, digamos que están surgiendo están emergiendo comportamientos nuevos en modelos grandes de imágenes y de lenguaje, pero también están aumentando la generalización de los modelos. No sé si me explico. Que sea una inteligencia un poco más general. Que la arquitectura con la que se hacen te sirva para más cosas, no solo para detectar si esto es un gato o no, sino para jugar o para entender tu entorno o para más cosas, o para entender el lenguaje. Es complicado, pero muy interesante. Pues con esto y un bizcocho ha llegado al final. Así es. Muchas gracias, Emérito, por venir una vez más, por tercera vez al podcast. Esperamos contar contigo en el gran evento 2023 y tenerte aquí de nuevo en 2023. Y bueno, te cedemos el micrófono para hablar de lo que quieras, menos de inteligencia artificial de momento. Pues ojalá sí, que nos veamos en 2023 y que salga todo bien. Siempre me quedo con la sensación de primero, de que se hace corto y segundo, de que me repito mucho en las cosas y no aporto gran cosa nueva, ¿no? Que quizás alguna tesis concreta de empresas nuevas, pero yo creo que como nos gusta esto, pues al final siempre nos acabamos enrollando. Bueno, está bien. Estamos ahí en el tiempo, 1 hora y media, casi 2 horas, bien. Para dejar un poco de espacio para la siguiente visita. Genial. Bueno, y hablando, y para quien le interese, ya sabéis, en el canal de YouTube de Numantia tenéis la tesis completa de FRP Holdings, que yo aún no he tenido tiempo a verla, pero la tengo aquí en una pestaña abierta. Está aquí pendiente. Genial. Pues, Adrián, ¿tienes algo más que añadir? No acentuado. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí y también te agradeceríamos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, tus 5 estrellas en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.